Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un artículo que ha salido en Science, lo he leído en el periódico, esto es en diferido, o sea, me refiero en la lectura de la lectura, o sea, tiene 7 filtros, pero me ha parecido interesantísimo porque es un tema que a mí también me obsesiona, que es el de la desaparición de los neandertales. Y la revista Nature en English es more or less la reina de reinas. Es una revista científica en el que se le todo, ¿cómo diría yo? El cribado que hacen es tiene una trayectoria muy seria. Entonces, lo que pasa es que lo que han dicho, yo no conozco el artículo entero, porque obviamente quien te cuenta un artículo está haciendo una selección de cosas. Eso habría que leerlo en original, ¿no? Será un artículo bastante más largo, pero el título de hoy es La genética desvela el final de los neandertales. No se extinguieron, lo asimilamos. Ese título de periodista pues es como un poco fallido porque en realidad ya sabíamos que lo habíamos asimilado. Pero bueno, el artículo así todo es bastante interesante. Lo habíamos asimilado porque tenemos entre un 2 y un 4% de neandertales en nuestro organismo. Yo seguro, porque tengo un cráneo de olicocéfalo y tengo demasiada musculación o sea, demasiada masa muscular, lo cual es una bendición a mi edad, sin hacer demasiado deporte. ¿Y qué puedo deciros? Pues que vamos a ver por dónde empezamos. Yo de este tema he hablado mucho y seguramente seguiré hablando porque me leo todo lo que pillo de este tema. La versión oficial es: hace 40.000 años desaparecen los neandertales frente al sapiens sapiens, al cromañón, que somos nosotros. En realidad, sapiens era el neandertal y nosotros. Habíamos salido de África, ¿no? Los neandertales, lo que pasa es que realmente hubo una invasión, no invasión, sino oleada migratoria. Todos hemos salido de África, del primero al último, ¿no? El neandertal lo que pasa es que no tiene mentón. El neandertal tiene la frente más huidiza. El sapiens sapiens sí lo tiene, o sea, nosotros somos sapiens sapiens. Entonces, lo que pasa es que el neandertal se han dado muchísimas causas, como por ejemplo que era endogámico, yo que sé, que los otros fueron más numerosos, y es cierto, y los sapiens sapiens llegaron antes a Europa, seguramente por la península del Sinaí. Y hubo dos oleadas, una primera oleada y una segunda oleada. Todo esto viene, os estoy haciendo así un poco a bote pronto, una síntesis, viene a colación porque la genética, como he repetido 1 millón de veces, en los últimos 15 años ha pegado un salto gigantesco y entonces está permitiendo, ¿cómo diría?, que determinados argumentos se impongan porque se pueden contrastar. Es que tener en cuenta que todo lo que es arqueología, y diría que historia antigua, se basa en hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis. Entonces la genética lo que pasa es que al avanzar tantísimo nos permite saber si esas hipótesis son o no son. Y de alguna forma este artículo habla de algo así, lo que pasa es que todavía hay muchísimas interrogantes. Yo os contaré otro artículo que he leído que dice todo lo contrario, pero vamos a empezar por este que parece bastante sensato y bueno, voy a ver cómo lo cuento. O sea, os lo cuento de manera ordenada para que la persona que no sepa nada pueda también entenderlo, porque se trata de difusión del conocimiento, no de otra cosa. Os quiero situar una cosa. Hace 40.000 años desaparecen los neandertales, así. No se saben. Este artículo lo que dice es que en toda Europa no había ni 2.500 neandertales. Además, se le acusa a los neandertales de canibalismo. Quizás fue el cambio climático. Pero el neandertal, unos dicen que eran los artistas porque en la época que están los neandertales hay bastante arte en las cuevas. Pero también son hipótesis. Otros los ponen de pelirrojo porque como son del lago, no sé qué, del río Neardén o no sé qué de Alemania, pero el hecho real es que el primer, ¿cómo se llama?, cráneo neandertal se tendría que haber llamado Gibraltar, que en realidad se llamaba Calpe en latín, ¿no? Peñón. Y porque fue encontrado allí en Gibraltar. Lo que pasa es que el cráneo de neandertal pues fue admitido y se puso ese nombre neandertal. Pero España puede dar también una gran respuesta a los neandertales,
que hay pocos vestigios de ellos. Sí hay muchos restos de utensilios. Puede dar respuesta a los neandertales porque tenemos bastante, no bastante, pero sí que tenemos en restos neandertales. Ay, madre mía, se me ha bloqueado esto. A ver, un segundo. Y, y en fin. Bueno, pues nada, bloqueaste. Mi chuleta. Yo sola me la bloqueo. Toco por ahí alguna. Bueno, solamente deciros que en 2010 hay un genetista sueco con un apellido impronunciable que había pasado su juventud obsesionado con el tema de los neandertales. El tema neandertal engancha, todo hay que decirlo. Y tenía la idea de recuperar material genético de una momia egipcia. Aquí hay muchísima gente que se fascina con Egipto. A mí no, a mí me fascina más Sumerio, Acadio, etc. Y logra un hito muchísimo mayor. Ese se llama Suante Pavo. Es que en el nombre no sé si es Bante Pavo, yo creo que es Suante Pavo. Después en 2022 le van a dar el Nobel, ¿eh? Atención. Y bueno, ese año lo que pasa es que desvela el primer genoma, la secuenciación del genoma neandertal, que ha sido importantísimo, que es la especie más cercana a la nuestra. Todos salimos de África, para que os hagáis una idea. Lo que pasa es que después aquí hay una serie de matices, porque se van haciendo estirpes, y esas estirpes lo que pasa es que se hibridan entre ellas y algunas desaparecen, como os he contado, la neandertal. Bueno, este pavo hace este pavo. Menos mal que no vivió en Andalucía, si no le habrían hecho chistes con el apellido. Confirmó, estoy aquí torcía, confirmó que hace decenas me tienta a contaros este canal en mitad de la calle, en mitad de la naturaleza, puede que lo haga. Bueno, él confirma que hace decenas de miles de años tuvimos sexo e hijo con los neandertales. Y fue un auténtico cataclismo en la historia de la evolución humana. Y su efecto, lo que pasa es que sigue presente en la mayoría de habitantes del planeta. Tenemos entre un 2 y un 4. Yo digo que tengo más, porque tengo mucha masa muscular de planeta para la edad que tengo, que aún porta un pequeño porcentaje de ADN neandertal en cada una de sus células. Sí, están en nosotros. El 2022 sus compañeros de laboratorio, lo que pasa es que lo tiraron al pavo, lo tiraron al estanque porque le habían dado el Nobel por todo el trabajo de secuenciación del ADN que hizo, que eso es un trabajo de locos. Y bueno, sus compañeros, lo que pasa es que lo celebraron. Estos suecos son, como estaría el agua del lago, más fría que el decirlo. Le habían dado el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento que hizo. Y la nueva posibilidad de extraer y leer ADN de fósiles, lo que pasa es que ha aportado una cantidad de datos sobre cómo y dónde se dieron todos esos encuentros físicos entre diferentes estirpes, entre la especie originaria humana oriunda de Europa, por decirlo de alguna forma, porque en realidad oriundos son todos de África, y o sea, que son los neandertales y nosotros los sapiens sapiens, porque en realidad Homo sapiens eran los dos. Originarios de África. Lo que pasa es que los sapiens sapiens vinieron después, eran más delgaditos, menos musculosos, pero utilizaban mucho herramientas para cazar desde lejos, o sea, tenían mejor tecnología en cuestiones de armamento, entre comillas. Bueno, hasta ahora la ciencia o sea, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que no es casualidad la desaparición de los grandes mamíferos simultánea a la desaparición de los neandertales. Eso es otro misterio. Hasta ahora la ciencia lo que pasa es que se ha centrado mucho en el efecto de los genes neandertales en nuestra especie, por ejemplo, que los neandertales y los denisóvanos, que os hablé el otro día, los denisóvanos también los descubrió el pavo porque estaba investigando, pensaba que era un cráneo neandertal, pero era denisóvano. Bueno, nos pasaron genes esenciales para poder vivir en las regiones más altas del planeta, porque tened en cuenta que ellos venían de África y lo que pasa es que tuvieron una adaptación fenomenal al entorno y también fortalecieron nuestro sistema inmune en el pasado, pero lo hicieron también más vulnerable en el futuro, que es el presente ahora. La enfermedad de Crohn, ¿cómo se llama? La esquizofrenia, los denisóvanos, oh,
Diabetes 2 también la trajeron. Bueno, el mayor enigma sigue siendo el por qué, si éramos tan compatibles uno y otro, los neandertales desaparecieron. Eso es para siempre, hace 40.000 años. Y los sapiens nos convertimos en la única especie humana del planeta Tierra. O sea, este jueves, hace 2 días, porque hoy es sábado, se publicó un artículo en Science que da un giro totalmente de 180 grados a toda esta hipótesis. Se pregunta qué efectos tuvo el ADN sapiens sapiens en los neandertales y si de alguna forma contribuimos a su desaparición. Mirad, hay también la hipótesis de que esto pasó como Srebrenica, o sea, llegaron los sapiens sapiens, tened en cuenta que la caza ahora había que repartirla entre dos, no entre uno. Los neandertales eran poquitos, entonces hicieron como Srebrenica, o sea, llegaron, mataron al hombre y se quedaron con las mujeres y tuvieron bebés con ellas. Bueno, los resultados que publica Science referente a la es un referente de la mejor ciencia de todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo lo tiene. Además, es cuidadoso de utilizar un inglés que es apto para todos los idiomas, porque ahora mismo es la lengua franca, como en otra época fue el latín. Bueno, en esta en Science desvela capítulos desconocidos de esta historia. Dice el biólogo, hay varios autores, os voy a leer trocitos, dice el biólogo molecular Li-Ming Lee, que es norteamericano de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y primer autor del artículo, dice, nuestros datos apoyan la idea de que un factor en la extinción de los neandertales, probablemente el más importante, es que simplemente fueron absorbidos por los sapiens, que eran más cantidad, ni más ni menos. Es posible, es que yo creo que a lo mejor no hay una sola causa única, es que tengo el ventilador puesto, sino que hay una suma de causas. Bueno, los investigadores han analizado los 3 únicos genomas neandertales que se conservan, el de un individuo que se encontró en Vindilla, que es en Croacia, que vivió hace 52.000 años, otro hallado en Shagrinskaya, que es en los montes Altai de Siberia, Rusia, de hace 80.000, y un tercero neandertal que es el de Denisova, que os conté el otro día, también en los montes Altai, donde Dios no quiso tirar los clavos de la cruz. Vamos, más lejos imposible. Vivió allí hace 120.000 años. Y han comparado el genoma de estos 3 con el de 2000 sapiens, nosotros, actuales, para calcular cuánto material genético les pasamos a los neandertales y cuándo sucedió. Y lo que pasa es que ha dado unos resultados sorprendentes. Y el trabajo lo que pasa es que confirma que el primer y mayor encuentro entre ambas estirpes, que la gente dice especies, pero si os enteráis mejor con especies, os digo especies, pero si fueran especies distintas nunca se hubieran podido mezclar. Bueno, el encuentro entre ambos grupos fue antes de lo que se esperaba, o sea, hace 200.000 años, para que veáis la genética, la respuesta que está dando tremenda. El grupo de sapiens sapiens salidos de África llegaron a Europa y tuvieron sexo, o sea, se reprodujeron, porque después me censura aquí el algoritmo, se reprodujeron con los neandertales a los que transfirieron el 10% de su genoma. Es una cantidad que es bastante importante, es considerable, teniendo en cuenta que los sapiens sapiens actuales de fuera de África conservamos en torno entre un 2 y un 4% del ADN neandertal, como os he comentado. Lo más interesante es que todos estos grupos de sapiens nunca consiguieron asentarse en Europa, ni en Asia, y se extinguieron por completo, pero hace 122.000, o sea, 120.000 años vino otra oleada de inmigrantes de África y se aventuró fuera de su continente original y probablemente y seguramente, casi seguro, en busca de caza y nuevos territorios, porque cuando hay un boom de natalidad, pues se queda estrecho el territorio. El clima le fue bueno, favorable, y creó un puente de tierra entre África y la península del Sinaí, seguramente también entre Gibraltar, por el que llegaron a Oriente Próximo y a la península arábica. En esta ocasión los encuentros debieron de ser menores, pues los neandertales solo recibieron un 0,5% de ADN sapiens. Fijaros, 4 restos de neandertales
comparados con 2000 de Sapiens Sapiens, las respuestas que están dando. Tampoco esta oleada de migrantes consiguió quedarse en Europa, un continente en el que los neandertales llevaban viviendo bastante, cientos de miles de años, a pesar de las glaciaciones que no eran mancas. Bueno, en los últimos compases de esta historia lo que pasa es que el fruto genético dio un vuelco y fueron los sapiens sapiens los que comenzaron a recibir importantes contribuciones genéticas de su especie hermana. Hace 60.000 años y 50.000 años los sapiens asumen hasta el 10% de genoma neandertal y ese porcentaje lo que pasa es que aumenta en cruces posteriores. Aquí la cosa se va... Es que esto es una respuesta sensata. Hay un último dato escalofriante y es que el porcentaje de ADN sapiens en los últimos neandertales que vivieron hace 40.000 años es cero. Para entonces ya era la última especie humana en extinción. En este punto el trabajo, lo que pasa, que os estoy contando, desvela un dato esclarecedor, que es la presencia del ADN de Sapiens en el genoma de los neandertales ha hecho que hasta ahora se haya sobreestimado el tamaño de sus poblaciones, pero el nuevo cálculo lo que desvela es que eran un 2% más reducida, de menos de 2.500 individuos repartidos en pequeñas tribus aisladas en la inmensidad de Europa. Eran poquitos, es que ahora somos 8.000 millones de sapiens sapiens por todos sitios. Bueno, además estaban azotados por la endogamia y agobiados por la llegada de los sapiens cuyos clanes eran muchísimo más grandes, esto hay que decirlo, estaban mejor conectados, tenían mejores armas, que conseguían matar a distancia, cosa que los neandertales no, y bueno, estos cromañones que eran tremendos. Y resume el genetista que se llama Joshua Akey, que es también coautor de este artículo, dice: al final, las oleadas sucesivas de inmigración sapiens desde África desbordaron a los neandertales hasta que fueron incapaces de seguir siendo una especie aparte y finalmente fueron asimilados por la genética sapiens, ya lo sabíamos. De estudios anteriores sabíamos que hay mucha menos presencia neandertal en el cromosoma X, lo que se asocia a que los niños híbridos sobrevivían menos que las niñas. También hay indicios de que algunos genes neandertales eran nocivos y fueron purgados de nuestro genoma, así que parece que había cierta incompatibilidad en esos cruces, pero no debió de ser muy grande, pues no impidió que los sapiens tuviesen antepasados neandertales y al contrario. Mirad lo que dice el artículo. Así, los neandertales lo que pasa es que desaparecieron para siempre, pero gracias a que ambas especies se asumieron y cuidaron a sus hijos mestizos, su genética sigue viva en nosotros y contribuye activamente en multitud de funciones fisiológicas, desde la coagulación rápida de la sangre hasta la tendencia a sufrir alguna enfermedad. Mi lavadora ha terminado. Has finished yet. Bueno, que lo de Lisóbano ya sabéis que os dije el otro día que la esquizofrenia son más, hay muchas más enfermedades. Bueno, después tenemos un genetista español que ya decía esas cosas sin haber hecho el trabajo, que se llama Carles Laluesa Fox, catalán. Fue uno de los primeros en aventurar estos argumentos, en hablar de la asimilación neandertal. Pero si eso se dice hasta en la universidad de cuando aprendemos de los neandertales, que fueron asimilados. Si tenemos el 4% de ellos, es que fuimos asimilados. Bueno, el nuevo estudio cita al investigador español para describir cómo el flujo unidireccional de genes hizo que el sapiens sapiens se hiciera más numeroso y diferente al cruzarse con los neandertales, mientras que estos eran cada vez, los pobrecillos neandertales tan endogámicos, cada vez menos y más débiles. Es que eran menos número también. Ya voy. Aunque la historia puede ser más o menos triste, según quien la cuente, dice Laluesa Fox, el español, tengo que leerlo. A veces pensamos que el último neandertal como un individuo solitario que no encuentra pareja. Yo lo imagino más bien como una persona cuya pareja era un Homo sapiens. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana. Bye. Decidme vuestra opinión.